Después de que la reina Isabel I cerrara los ojos por última vez, no fueron las campanas ni los cantos lo que resonó primero en los pasillos del Palacio de Richmond, sino el silencio. Un silencio espeso, como si todo el reino contuviera la respiración. Pero entre ese silencio, un murmullo creció rápidamente. Sus consejeros habían encontrado algo oculto entre sus pertenencias personales. Una carta, antigua, cerrada con su sello real. La abrieron, y lo que leyeron hizo que se les helara la sangre. ¿Qué podía contener esa carta para que incluso los hombres más cercanos al poder sintieran miedo? ¿Una confesión? ¿Un secreto enterrado con maquillaje blanco y sonrisas falsas? ¿O la verdad oculta sobre una muerte más lenta, más sucia, más trágica de lo que nadie se atrevía a imaginar? Para entenderlo, hay que retroceder, no al final, al principio. Isabel nació en 1533. Su llegada al mundo no fue un momento de celebración inocente, sino una bomba política. Era hija de Ana Bolena, la mujer que hechizó al rey Enrique VIII al punto de hacer tambalear todo el reino. Él rompió con la Iglesia católica, desató una reforma y se convirtió en villano para unos y héroe para otros. Todo por Ana. Y eso fue solo el prólogo. La pequeña Isabel no tuvo una infancia de cuentos. Su propio padre, el rey, mandó ejecutar a su madre cuando apenas tenía 2 años. Ana Bolena fue decapitada en mayo de 1536. 11 días después, Enrique ya tenía otra reina en la cama y una nueva dinastía en la mente. Isabel fue desplazada como una ficha de ajedrez sin valor. Creció en un entorno cruel, rodeada de intrigas, de traiciones, de cadáveres con corona. Y en medio de todo eso, aprendió una lección que marcaría cada segundo de su reinado. El poder no se hereda, se sobrevive. Desde muy joven, Isabel supo que su imagen era su escudo. No podía permitirse grietas, no podía mostrar debilidad, y en el siglo XVI eso significaba cumplir un ideal de belleza casi inhumano. Piel blanca como el marfil, sin imperfecciones, sin manchas. Cualquier atisbo de lo humano era interpretado como vulgaridad, y para una reina, lo vulgar era mortal. Entonces, el destino le jugó otra carta envenenada. En 1562, Isabel contrajo viruela. Sobrevivió. Pero quedó marcada, literalmente. Su piel, antes alabada por su tersura, quedó plagada de cicatrices, y su cabello, antaño abundante y rojizo, comenzó a caerse. La reina ya no podía ser simplemente Isabel. Tenía que convertirse en un retrato, un fantasma de perfección, y así comenzó su transformación. Adoptó un cosmético conocido como Venetian Cerus. Sonaba elegante, sonaba caro, pero su contenido era veneno. Albayalde, un derivado del plomo, mezclado con vinagre. Una mezcla blanca como la leche, y tan tóxica como el arsénico. La rutina era brutal. Aplicar capa tras capa en rostro y cuello hasta borrar cualquier rastro de humanidad. Se cubría como quien se arma para una guerra. Y lo era. Una guerra contra la decadencia, contra el tiempo, contra el juicio de sus súbditos. Pero el albayalde no era el único cómplice. También se aplicaba mercurio en los labios. Incluso los productos para remover el maquillaje eran corrosivos. En su afán por esconderse, Isabel estaba lentamente disolviéndose. Lo que en los retratos se veía como piel de porcelana, por dentro era otra cosa. Hoy sabemos lo que esos productos hacen: pérdida de cabello, daño neurológico, deterioro de la piel, fallo orgánico.
y muerte. Pero en aquel entonces era el precio de la eternidad, un precio que Isabel pagó todos los días durante más de 3 décadas. Y mientras su cuerpo acumulaba plomo y mercurio como una bomba de tiempo, su alma también se agrietaba. En el otoño de 1602 algo cambió. La reina comenzó a apagarse. Ya no tenía el mismo brillo, ni en sus ojos ni en su voz. Se volvió más reservada, más sombría. La muerte de su amiga Catherine Carey la golpeó duramente. Pero lo que realmente la quebró fue un fantasma del pasado que se negaba a irse. Robert Devereux, conde de Essex. Essex había sido mucho más que un cortesano. Fue su favorito. Algunos dirían su último amor. Y también fue el hombre al que ella misma mandó ejecutar por traición. Un cronista de la corte escribió que la reina pasaba horas sentada en la oscuridad, llorando por Essex. Se decía que murmuraba su nombre por las noches, que hablaba con su retrato, que no perdonaba, pero tampoco olvidaba. La culpa la carcomía. La soledad la consumía. Y la vejez, por fin, la alcanzaba. En sus últimos meses, se negó rotundamente a ser atendida por médicos. No quería escuchar diagnósticos. No quería admitir debilidad. Pero lo más desconcertante fue su negativa a acostarse. Temía que, si lo hacía, ya no podría levantarse. Durante 15 horas seguidas, permanecía de pie, rodeada de almohadas, por si caía. Sus damas la miraban con temor, sabiendo que aquella figura alta y maquillada no era ya la reina invencible, sino una anciana frágil, sostenida por orgullo y cosméticos venenosos. Finalmente, el 24 de marzo de 1603, Isabel murió en el Palacio de Richmond. Tenía 69 años. Su reinado, el más largo hasta entonces, había terminado. Pero la pregunta que susurraban todos en la corte no era ¿cómo murió?, sino ¿por qué vivió así? Y es que el mito de la reina virgen no fue un simple capricho de la historia, fue su armadura. Isabel se negó a casarse, se negó a tener hijos. Declaró que su único esposo era Inglaterra. Pero detrás de esa declaración se escondía otra verdad. El amor, para ella, era una amenaza. Su primer gran amor, Robert Dudley, fue un escándalo. Su esposa murió en circunstancias sospechosas. La reina fue acusada de haber estado implicada. Nunca volvió a hablar de matrimonio con él. Y sin embargo, nunca lo olvidó. Después vino el duque de Anjou, un príncipe francés al que casi desposó. Casi. Porque, como siempre, a último momento, Isabel retrocedió. Rompió el compromiso. Cerró su corazón. Los hombres llegaban. Recibían títulos, favores, algunas noches de pasión. Pero ninguno logró quedarse. Nadie, excepto sus secretos. Y uno de esos secretos, tal vez el más oscuro, fue sellado con cera real y dejado entre sus cosas más íntimas. Aquella carta que sus consejeros encontraron y que nadie se atrevió a leer en voz alta. ¿Qué decía? Ese será nuestro próximo misterio. Isabel Pino de Inglaterra, la reina virgen, la mujer que conquistó a Europa sin compartir su cama con nadie. Al menos, eso decía la versión oficial. Pero la historia, la verdadera historia, no se cuenta con estatuas ni himnos. Se cuenta en las miradas robadas, en los suspiros que nunca se pronunciaron en voz alta,
y en los nombres que ella misma borró de los registros reales. Empecemos con el más importante de todos, Robert Dudley. Fue su primer amor, y probablemente el único verdadero. Lo conocía desde la infancia. Crecieron juntos en la corte, entre juegos, lecciones de protocolo y los constantes susurros del poder. Cuando Isabel ascendió al trono, Dudley ya estaba casado con una noble llamada Amy Robsart. Pero eso no detuvo a la reina. Dudley tenía acceso directo a sus aposentos, a cualquier hora, día o noche. Era el único que podía entrar sin ser anunciado. Se decía que sus sombras se encontraban en los pasillos cuando todos dormían, y que sus risas se escapaban entre los tapices del palacio. Todo Londres murmuraba. Y luego, Amy murió. Una caída por las escaleras, trágica, súbita, misteriosa. Muchos creyeron que fue asesinato, que la reina lo había ordenado para finalmente desposar a su amante. Pero lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. El escándalo fue tan grande que Isabel tuvo que alejarse públicamente de Robert. Nunca más volvió a mencionar el matrimonio con él. Sin embargo, eso no significó el fin. Durante décadas, su relación continuó. En cartas, en bailes, en silencios compartidos. Él se volvió conde, general, consejero. Ella lo mantenía cerca, incluso cuando el amor ya dolía más de lo que sanaba. Hasta que Robert Dudley se volvió a casar. No fue con la reina, y eso la rompió. Pocos años después, apareció un nuevo pretendiente, François, duque de Anjou, hermano del rey de Francia. Joven, apenas pasaba los 20 años cuando conoció a Isabel. Ella tenía más del doble de su edad. La diferencia era tan obvia como incómoda. Anjou era bajo, de rostro marcado por la viruela, y su voz sonaba más a un niño que a un príncipe. Además, corrían rumores sobre sus gustos, sobre sus costumbres. Pero Isabel se encariñó con él. Lo apodó «mi pequeña rana» y hasta le puso su nombre a una de sus mascotas. Fue el primer hombre al que públicamente pareció considerar como esposo. Se intercambiaron anillos, se tomaron de las manos frente a toda la corte. Ella dijo que sí, y luego, una vez más, rompió el compromiso. El pueblo inglés respiró aliviado. Nunca quisieron a Anjou. Un príncipe extranjero, católico y sospechosamente amanerado. Pero Isabel volvió a encerrarse en su armadura de reina solitaria. Uno tras otro, los hombres que llegaron a su vida se marchaban, no porque ella no los deseara, sino porque no podía permitirse el lujo de pertenecerle a nadie. Gobernar era su religión, su amor más fiel, y la corona, su cadena más pesada. Pero el amor, como el veneno, siempre deja residuos. Y entonces apareció Robert Devereux, conde de Essex. Era hermoso, insolente. 22 años apenas cumplidos cuando se volvió el nuevo favorito de la reina. Isabel, en ese entonces, ya tenía 56. La diferencia de edad era brutal, pero él le hablaba como ningún otro cortesano. Le recitaba versos, le besaba las manos con un descaro encantador, y ella, por primera vez en mucho tiempo, sonreía. Era el hijo de la hijastra de Robert Dudley, una ironía cruel del destino, la sangre del pasado reviviendo en un nuevo cuerpo joven y rebelde. Pero Essex no era un amante obediente.
Tenía ambiciones, sed de gloria, y un ego tan inflamado como sus discursos. La reina le entregó poder, títulos. Lo envió a Irlanda al frente de un ejército de 16.000 hombres para sofocar una rebelión. Pero el joven conde fracasó estrepitosamente. No solo perdió batallas, sino que firmó una tregua con el enemigo. Una humillación. Cuando volvió a Inglaterra, cometió un error imperdonable. Entró en la recámara de la reina sin anunciarse, con las botas sucias. Irrumpió en la intimidad de Isabel en la peor hora posible. Recién despertaba, sin peluca, sin maquillaje, sin corona. Solo una mujer vieja, frágil, real. Essex vio lo que nadie más debía ver, y por eso Isabel lo mandó arrestar. La relación se resquebrajó. Él fue juzgado, encarcelado y liberado gracias a la piedad de la reina. Pero no aprendió. Organizó un golpe. Quiso tomar el control del gobierno. Exigió ser declarado protector de Inglaterra. Y esa vez, Isabel no lo perdonó. El 25 de febrero de 1601, Robert de Berieux fue decapitado por traición. La reina firmó la sentencia con mano firme, pero con el corazón hecho trizas. «Puedo perdonar todo lo que han hecho contra mí», dijo, «pero no perdonaré jamás a quien dañe a Inglaterra». Aún así, lloró por él. Lo lloró en la oscuridad. Lo recordó en su silencio y lo llevó consigo hasta la tumba. El amor, para Isabel, fue un campo minado. Cada paso, una pérdida. Cada hombre, una traición disfrazada de caricia. Por eso se proclamó la reina virgen, no porque no hubiese amado, sino porque amar siempre le costaba más caro que gobernar. Con el paso de los años, su cuerpo se volvió una prisión. La mezcla de venenos cosméticos, el peso de los secretos, la culpa por las muertes y los errores, todo se acumulaba como capas invisibles sobre su piel. En los últimos meses de su vida, Isabel ya no era reina. Era un retrato arrugado, sostenido por rutina y protocolos. Se negaba a comer, a dormir, a ser examinada. Caminaba horas sin rumbo, miraba al vacío, hablaba con sus fantasmas. El 24 de marzo de 1603, en el Palacio de Richmond, murió. Tenía 69 años. No dejó herederos, no dejó hijos, no dejó esposo. Dejó un imperio y una carta. Esa carta que encontraron sus consejeros, aún cerrada, con su sello real. El documento que podría haber cambiado el curso de la historia. Muchos creen que esa carta contenía el nombre de su sucesor. Otros, que era una confesión, un testamento final o una advertencia. Pero hay quienes susurran otra cosa. Que esa carta no hablaba de Inglaterra, que no hablaba de política, ni de tronos, ni de alianzas, que era una carta personal, una última palabra escrita con tinta y lágrimas, una despedida para Robert, o para Robert Dudley, o para todos los que amó y no pudo amar libremente, una carta en la que, por fin, Isabel no era reina, solo era una mujer. El cuerpo de la reina fue cubierto con terciopelo negro. Las campanas de la abadía de Westminster tañeron con una solemnidad pesada, como si cada golpe anunciara no solo el fin de un reinado, sino también el cierre de una era. Pero mientras el cortejo fúnebre avanzaba y los súbditos lloraban en silencio, los hombres más poderosos de Inglaterra no estaban mirando el ataúd. Estaban encerrados en una sala privada, con la carta en la mesa.
esa carta. Apenas abierta, sin ser leída en voz alta, solo susurros, miradas tensas y una incómoda conciencia de que, tal vez, en esas líneas escritas por la mano temblorosa de una anciana, se escondía la verdad más peligrosa del reino. ¿Era un testamento? ¿Una confesión de crimen? ¿O, como muchos temían, una revelación que podía hacer temblar las estructuras del poder? Nunca se hizo pública, y eso es lo más perturbador, porque en la corte, cuando algo desaparece, es porque contenía más verdad de la que el pueblo estaba preparado para oír. Isabel no nombró sucesor, no oficialmente. Durante décadas evitó esa conversación, siempre esquiva, siempre jugando al ajedrez político con maestría. Sabía que nombrar a alguien sería abrir la puerta a conspiraciones, a disputas, a suplantaciones. Y lo que más temía no era la muerte, sino que alguien le quitara el control antes de que ella lo soltara. Pero finalmente, la sucesión llegó. El trono fue para Jacobo VI de Escocia, que pasó a ser Jacobo I de Inglaterra, uniendo las dos coronas, cumpliendo una transición que, aunque pacífica en apariencia, no fue tan limpia como los libros quieren hacernos creer. Jacobo no era su hijo, no era Tudor, era Estuardo. Con él terminaba la línea que había comenzado con Enrique VII, una dinastía que había dado forma a la Inglaterra moderna. Se desvanecía con la última exhalación de una mujer sin descendencia, y sin embargo, su huella era imborrable. Isabel no necesitó parir para dejar un legado. Su reino se convirtió en una leyenda. Fue una edad dorada. Shakespeare floreció bajo su sombra. Inglaterra se levantó como potencia naval. La Armada Invencible de España fue derrotada bajo su bandera. Durante 45 años mantuvo la paz interna, la independencia religiosa y una imagen de poder absoluto. Fue, como dirían muchos, el monarca más masculino que jamás tuvo Inglaterra, y resultó ser mujer. Y esa contradicción es clave, porque Isabel vivió en un mundo que no estaba hecho para mujeres fuertes. Cada decisión suya fue cuestionada. Cada emoción, vista como debilidad. Cada suspiro, interpretado como romanticismo. Por eso construyó una figura invencible, casi sobrenatural. La Reina Virgen. Una diosa de mármol. Intocable, incuestionable, pura. Pero bajo esa máscara de polvo de plomo había una carne cansada, un corazón lleno de cicatrices, una niña que vio a su madre morir por culpa del amor, que creció entre cuchicheos y traiciones, y que aprendió que mostrar debilidad era cavar su propia tumba. Por eso, quizás, nunca se casó, porque el matrimonio no era una unión, era una amenaza. Era ceder poder, ceder control. Y para alguien que construyó su reinado sobre la negación constante de la vulnerabilidad, amar era lo más peligroso. Ahora volvamos al principio. Esa carta, esa tinta, ese secreto. ¿Qué pudo haber dicho la reina Isabel en sus últimas palabras escritas? Imaginemos por un momento. Tal vez hablaba de Robert Dudley. Tal vez, en ese papel sellado, por fin admitió que lo amó, que deseó casarse con él, que su muerte lo destruyó tanto como la muerte de su madre la había destruido a ella. O tal vez habló de Essex, el joven conde cuya cabeza rodó por su firma. Tal vez escribió: «No lo odié, lo amé, y lo maté porque no supe qué más hacer». ¿Te imaginas eso? Una reina, acostumbrada a mandar, escribiendo una última confesión de culpa, de dolor, de amor reprimido. O quizás fue más político.
Tal vez en esa carta confesó que los cosméticos, las máscaras blancas que usó durante tantos años, le estaban quitando la vida. Que su obsesión con la imagen perfecta fue su condena. Que se convirtió en un fantasma antes de morir. Tal vez escribió: cada mañana, cuando me miraba al espejo, no veía a una reina. Veía a una mujer que se deshacía por dentro, pero que debía parecer invencible para mantener la paz. O quizás, y esta es la hipótesis más estremecedora, tal vez esa carta contenía instrucciones para que nunca se revelara su rostro verdadero. Tal vez dejó órdenes de ser enterrada con su maquillaje, de no ser tocada, de no ser vista sin su máscara, porque la verdad, en ese punto, ya era insoportable incluso para ella. Isabel fue una reina que se hizo a sí misma. No fue hija del amor, fue hija del escándalo, de la ejecución, de la sospecha, de la necesidad de sobrevivir, y sin embargo, convirtió ese origen roto en una corona de oro. Su reinado no se sostuvo en herederos ni en matrimonios ventajosos. Se sostuvo en su inteligencia, en su teatralidad, en su talento político y sí, en su capacidad de manipular su imagen hasta el extremo. Fue la primera influencer del poder. Antes del branding, ya tenía su color de labios. Antes del feminismo moderno, ya tenía su independencia. Antes de que existiera el término Nietzsche, Isabel ya sabía cómo dirigirse a cada sector de su corte con un tono distinto. Era estratega, era actriz, era reina, y también era humana, una humanidad que solo se coló en los márgenes de los diarios, en las lágrimas que se dice derramaba en la oscuridad, en las noches en que hablaba sola, en el temor infantil que sentía a morir acostada. Hoy, siglos después, su tumba permanece en la abadía de Westminster. Su rostro ya no está, su carne ya no existe. Solo quedan pinturas, poemas, reseñas históricas, muchas manipuladas, y el eco de una pregunta sin respuesta. ¿Qué contenía aquella carta? Porque la verdadera tragedia de Isabel no fue no haberse casado, ni haber perdido a sus amores, ni siquiera haber muerto sola. Su tragedia fue que tuvo que esconder su verdad para poder gobernar, que tuvo que convertirse en un mito, porque ser mujer no era suficiente, y esa carta quizás fue su único acto de sinceridad total, un papel que no necesitaba público, una confesión que no exigía aplausos, una verdad finalmente sin máscara. Si hoy tuviéramos esa carta en las manos, ¿qué haríamos con ella? ¿La mostraríamos al mundo? ¿La leeríamos en voz alta en las escuelas? ¿O haríamos lo mismo que sus consejeros y la esconderíamos para siempre? Quizás sea mejor así. Quizá hay secretos que solo pertenecen a los muertos, y quizás Isabel lo supo desde el principio, porque para ella, incluso después de la muerte, el control seguía siendo lo más importante. Así que ahora te pregunto, ¿tú qué crees que decía esa carta? Déjalo en los comentarios, y si esta historia te atrapó, suscríbete, porque aún quedan muchas verdades ocultas entre coronas, cadáveres y cartas selladas con sangre real. Nos vemos en la próxima historia.